Hablar del amor, que es un tema que es muy apasionante, se podría hablar desde muchos ángulos, desde un ángulo antropológico, desde un ángulo sociológico, desde un ángulo psicológico. El interés de esta pequeña charla es hacer un planteamiento nuevo desde la química del amor, de qué es lo que realmente sucede cuando uno se encuentra enamorado. Y es apasionante, ¿por qué? Y pondría un ejemplo para entender lo que quiero plantear. Si se llevara a una persona enamorada a una clínica y se le tomaran los signos vitales, se encontrarían cosas realmente impresionantes. Por ejemplo, las pulsaciones aumentan a 150, la presión arterial se eleva, existe vértigo, los lípidos, el temblor, hay mareos, hay cosquilleos, hay una producción de glucosa o de energía a nivel de las mitocondrias celulares impresionantes. Por eso cuando uno está recién enamorado, y me excusan el término, uno no se baja de la cama para hacer el amor, porque precisamente tiene toda esa energía acumulada. Existen procesos relacionados con los músculos intestinales, con las glándulas salivares. Hay estados alterados de conciencia. Pero cuando uno está enamorado parece como que estuviera flotando. ¿Por qué? Porque se producen una serie de sustancias, y la primera sustancia se llama la feniletilamina, que hace precisamente que uno entre, repito, a estados alterados de conciencia, como que uno estuviera en otro estadio, o bien sea a nivel espiritual o en un estadio ligado a la adicción, por ejemplo, al consumo de drogas. Y ese es el motivo por el cual uno muchas veces cuando está enamorado, en esas primeras fases de enamoramiento, y así lo plantea también la doctora Ellen Fischer, uno está, y me excusan el término, como trabado, como elevado. Por eso ahí no vale decir, bueno, ¿y usted qué le vio a esa niña o qué le vio a aquel? ¿Por qué? Porque uno está mirando es en términos relacionados como que estuviera drogado, porque se producen una cantidad de drogas y de neurotransmisores que son realmente impresionantes. ¿Qué se activa a nivel del sistema nervioso? Se activa el sistema nervioso parasimpático, de las pupilas, en vez de dilatarse, se contraen, hay mayor profundidad de campo, ¿sí? El corazón empieza a latir más y empieza a producir mayor cantidad de flujo sanguíneo. Es decir, todo esto que sucede en las primeras fases del amor tiene que ver con una química que está ligada inclusive a las mismas feromonas, que también implican atracción, goce, lujuria y sexualidad. Pero hay algo muy interesante con respecto a la química del amor. Resulta que ese proceso, según Ellen Fischer, no se produce sino en los primeros 4 años de enamoramiento. Es decir, toda esa lujuria, producto de la vida sexual, no dura mucho. Mientras que hay una fase que me gustaría más hablar sobre esa fase, que es una fase que Ellen Fischer investigó cómo la mayoría de los divorcios en el mundo se producen después de en los 4 años. ¿Qué sucede con eso? Que después de los 4 años todos estos químicos del cuerpo dejan de producirse y entonces comienza a producirse otros distintos que se llaman endorfinas. Y las endorfinas son sustancias parecidas a los opiáceos. Y entonces ahí hay que relacionar un poco lo que sucede, por ejemplo, con la cocaína o con la morfina, de cómo el amor, después de los 4 años, ya no produce lujuria, sino que produce un estado de calma marina, producto de un neurotransmisor llamado la serotonina. Y esto es muy lindo entenderlo, porque miren ustedes cotidianamente cuando 2 viejos se enamoran, a veces se muere uno y el otro se muere, y hemos utilizado el término de pena moral. Se murió el viejo de pena moral de ausencia de su mujer. Y resulta que lo que está pasando aquí es esa ausencia de endorfinas, de esos opiáceos que generan tranquilidad, diferente a la primera fase del amor, que es una fase ligada, repito, al placer y al eros, mientras que la otra fase es una fase ligada a un descanso, a una tranquilidad, que ya se refleja, ya no es en el sistema nervioso simpático, sino en el parasimpático, que produce calma marina y tranquilidad similar a lo que produce el juego. Entonces, para terminar, esa es la recomendación que nosotros hacemos, poder entender aspectos aparentemente sencillos como el amor, pero ligados a la ciencia y a la creatividad. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, en vez de consumir drogas, consuman chocolate, porque el chocolate contiene una cantidad de endorfinas, consuma yogur, consuma nueces, ¿sí? Cuando usted se encuentre ansioso, deprimido, desesperado, inclusive por los celos o por la ausencia de una persona que usted ama.
Entonces, entender el amor desde estos ángulos implicaría meternos a entender las estructuras cognitivas y a entender que el amor no es que esté ligado tanto al corazón, sino que el amor y la vida sexual está ligada más bien al cerebro. Recuerden de observar el canal Word TV y la página web www.ludicacolombia.com, que ahí se encuentran ensayos escritos y videos para confrontar mucho más este tema ligado al amor y a la pasión. Muchísimas gracias.